Los niños comenzó el pistoletazo de salida, ¿eh? Estaban esperando el momento, que bueno, que hay un espacio donde a su nivel, ¿verdad que sí? Así que bueno, y nosotros aprendemos al nuestro también, ¿ok? Aprendemos al nuestro. Estamos con esta congregación ya hace tiempo, puso como y se presentó 3 P's, ¿eh? Y hoy estamos en la P de palabra, de palabra. Y la palabra es para conocerla y, como ha dicho bien nuestra hermana Carmeli, que ha presidido, y para practicarla. Ella ha hecho mucho énfasis en eso y eso es cierto. Y ahora vamos a practicar una cosa. Lo que vamos a practicar es que hoy en día, sea por el móvil, el celular, o bien físicamente como yo, tenemos Biblias, ¿verdad?, en todas las versiones que queramos, tenemos Biblias de todas las tapas que queramos, o sea, tenemos Biblias, como digo yo, a la carta, pero no siempre fue así. En los tiempos bíblicos, ¿qué se hacía? Pues había un lector y los oyentes, y tenían que prestar suma atención a lo que se leía, porque eso es lo que tenían que poner en práctica, así que no se podían distraer pensando en cualquier otra cosa. Así que vamos a comenzar haciendo esto. Yo voy a hacer una lectura y os voy a pedir amablemente que prestéis mucha atención, ¿ok? No voy a decir dónde está porque se trata de escuchar atentamente. Así que es una lectura que muchos ya sabéis, pero presta atención. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todos tus recursos. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Bien, hasta aquí. Gracias por vuestra atención. Lo que en el contexto iba a venir es que Dios les iba a dar sus leyes, sus mandamientos, y ellos tenían que prestar suma atención para ponerlos en práctica. Pero si pensamos que toda la Biblia, toda la Escritura es instrucción de Dios, hoy las palabras que Dios va a decirnos tienen que estar sobre nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las tendremos que poner en práctica. Así que antes de avanzar, voy a hacer una oración. Padre de los cielos y de la gloria, gracias te damos por la instrucción que hoy tú vas a dar. En primer lugar, guarda mis labios de decir cualquier cosa que no tenga que ver con tu palabra. En segundo lugar, guarda los corazones, los oídos de mis hermanos, para que puedan escuchar atentamente, para que puedan no solo entender mentalmente lo que se dice, sino que tú toques sus corazones, lo más profundo de su ser. Y en tercer lugar, Padre, que todos juntos lo podamos poner en práctica. Confiamos en ti en esta mañana y siempre. Amén. Muy bien. Este es el título del cual hoy vamos a hablar. Fijaros bien. ¿Se pasa? Ahora. Desentrañando el enigma. En la palabra de Dios leemos muchas cosas que no son como enigmas. ¿Qué querrá decir aquí? Pero vamos a desentrañar un enigma, porque todos íbamos a estar aquí, ¿verdad?, sin comer y sin nada, y no puede ser. Uno. Y aquellos que desentrañan enigmas, ¿vale?, como pueden ser los arqueólogos, ellos encuentran piezas que les son misteriosas, que no saben muy bien de dónde han sacado, pero que quieren comprenderlo a fondo. Ellos quieren indagar en qué época fueron, cómo se hizo, de quién lo hizo, y ellos buscan y tienen sus diversas disciplinas para poder hallarlo. Pero si lo pensamos ya, ¿no? Desentrañar enigma, ¿qué es? Pues implica pasar de la confusión a la comprensión, así. Y eso es lo que ellos hacen, y eso es lo que en esta mañana vamos a hacer.
Y vamos a desentrañar ¿qué enigma? Pues el enigma que vamos a desentrañar tiene que ver con lo que aquí va a salir en pantalla. ¿Puedes darle, Elena? Gracias. Vale. Vamos a ver qué es el término hijo. ¿Qué significa? Vamos a ver el término hijo de Dios aplicado a Jesús. Y vamos a ver el término hijo aplicado a nosotros. O sea, ese es el menú, ¿vale? Ese es el menú que vamos a seguir. Así que vamos a ir paso por paso. Vamos a ir paso por paso. Primeramente vamos a comenzar por el término hijo. Si tú hoy en día le preguntas a los padres de nuestra sociedad, porque no en todas las sociedades se concibe lo mismo, pero en sociedades como la nuestra, parecidas a la nuestra, que es un hijo, te dirá, pues es alguien engendrado o adoptado y es alguien a quien merece todos los privilegios, habidos y por haber. Porque aquello que yo no tuve, se lo quiero dar a mi hijo, a mi hija. Eso es lo que normalmente en sociedades parecidas a la nuestra se entiende por qué es un hijo y qué hacer con el hijo, ¿ok? Pero bíblicamente, el concepto era otro. El concepto era otro. Un hijo, la palabra en hebreo, no vamos a entrar, no os preocupéis, es ben. Y ben significa, y hasta aquí no tiene mucho que distar, hijo, niño, descendiente. Eso es lo que significa un hijo, la palabra ben. Pero si pensamos que el hebreo es un idioma de raíces, la raíz de esta palabra nos descubre otra cosa, un enigma que quizá no hemos pensado. Y es ¿qué significa? Construir o edificar. O sea, ¿cómo era visto un hijo bíblicamente hablando? Pues era visto como la continuidad, la construcción del nombre de la familia. Eso era como se veía un hijo. Por eso era tan común que desde pequeños, ¿vale? Desde pequeños hicieran los oficios de sus padres y de sus madres. No porque no tuvieran escuelas donde ir. Pero a veces pensamos, hombre, claro, si no tenían donde ir y formarse, pues, ¿qué tenían? No. Era porque en el hogar se enseñaba a cómo construir el hogar, a cómo construir el nombre de la familia. Se hacía por eso. Se hacía por eso. Especialmente todos los hijos e hijas, pero especialmente el primogénito. No sé si sabéis que al primogénito, a la muerte del padre, tenía doble herencia. Mi hijo primogénito, varón, siempre me lo recordaba. Me decía, mamá, yo soy el mayor y tienes que dejarme la doble porción de la herencia. Y yo pensé, pues no sé, un palillo o algo, porque yo no tengo. Pero lo cierto es que cuando él descubrió ¿por qué se les dejaba la doble porción de la herencia? Él pensó, pues mejor ser el menor. Porque el hijo primogénito, cuando moría el padre, tenía no doble responsabilidad, triple responsabilidad. Triple. Porque fijaros, tenía que dar continuidad al linaje familiar. Tenía que dar protección al patrimonio. Tenía que preservar el nombre de la familia dentro del clan de la tribu de Israel. Tenía que ser, y no vamos a explicar eso, el Goel vengador y el Goel redentor. O sea, tenía mucha cosa, el primogénito. Así que no era por eso recibía doble porción de la herencia. No porque tuviera el padre favoritismos, sino porque al tener mayor responsabilidad se entendía que tenía mayor privilegio. ¿De acuerdo? Así que ser hijo implicaba propósito y misión. Ahora, si pensamos, si a nosotros cuando tenemos hijos lo vemos igual, yo creo que no. Yo creo que no lo vemos tan igual como aquí dice. Ahora podemos entender una cosa. ¿Por qué las mujeres cuando se casaban pasaban a pertenecer al clan familiar del esposo?
Oye, cuando yo tuve 3 varones, ahora tengo 2 vivos, pero me dijeron, estás apañada. Yo dije, ¿por qué? Yo tan contenta de tener 3 niños. Dice, ¿por qué? El dicho dice que si un hijo se casa, lo pierdes. Que si se casa una hija, ganas un hijo. Pero antiguamente no era así. ¿Os dais cuenta? ¿Por qué? Porque los hijos, en especial los varones, tenían que dar continuidad al nombre de la familia. Y para eso tenían que sumar. Y para eso las esposas iban a pertenecer al clan de los esposos, con su dote, con sus cosas, pero eso era así. Ahora, visto esto, ya hemos entendido un poco bíblicamente qué significa un hijo. Ahora vamos a ver y vamos a desentrañar el término aplicado a Jesús. ¿Qué significa que Jesús, que lo cantamos mucho, es un hijo de Dios? Y lo vamos a hacer en relación a la primera venida, no a la segunda, porque hay una diferencia, ¿vale? Nos vamos a centrar ahí. Vamos a hacer una lectura en Marcos capítulo 6, versículo 3, para los que si toman nota. Dice así: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él, no porque eran familia numerosa, era otra cuestión. Ahora, ¿qué leemos aquí? ¿No es este qué? El carpintero, vale. ¿Qué imaginamos cuando dice no es este el carpintero? Pues alguien que trabaja con la madera, porque eso es lo que hoy en día es un carpintero. Yo me imagino, ¿no? O podemos imaginar que si hubieran garajes en aquella época, que no habrían, en el garaje de la casa, José, padre adoptivo de Jesús, y Jesús, porque era el primogénito, por tanto tenía que seguir el oficio del padre, habrían montado un tallercito. Y en el tallercito habrían fabricado por encargo, pues mesas, banquetas, cubiertos, cuencos. Pero ¿veis la palabra que aquí dice en griego? ¿Sabéis cómo se entendía esa palabra que es tecton? Pues fijaros cómo se entendía. Vamos a ponerlo. Traducido, transliterado, tecton. Se entendía por una persona que era un constructor, un albañil, un maestro de obra. Y desde luego trabajaba con madera, trabajaba con diferentes elementos, trabajaba con hierro, trabajaba con barro, etcétera, etcétera. Eso es un tecton. Eso es un tecton. Y Jesús, como oficio, aprendió eso de su padre. ¿En dónde? En la región de Galilea, donde estaban. Que, por cierto, si solo hubiera sido madera, pues se hubiera muerto de hambre. Porque en Galilea la madera era muy, muy escasa. Muy escasa. Así que él siguió, como hijo adoptivo, el oficio del padre. Ahora, ¿por qué es eso tan importante? Saber el oficio de Jesús. Bueno, ¿qué más da si era carpintero, si era un albañil? Porque tiene mucho que ver con hijo de Dios. Porque él vino a edificar la casa de su Padre Celestial, al igual que un constructor. O sea, ni siquiera el oficio de Jesús fue una casualidad. ¿Os dais cuenta? Nada que Dios hace es una casualidad. Nosotros le decimos, esto es una casualidad. Pero nada que está aquí, hermanos queridos, es una casualidad. Y el oficio que tenía que ver con el oficio que tendría espiritualmente para con su Padre Celestial. Lo mismo. Porque él vino a construir reino de los cielos en la tierra. ¿Os dais cuenta? ¿Y cómo lo hizo? Podríamos decir muchísimas cosas, que no las agotaríamos, pero yo he buscado solo 3 que creo que describen
todo lo general, ¿vale? La primera es el sometimiento, ¿vale? Y vamos a ver textos para que quede clarito. Él mismo lo dijo. No puedo yo hacer nada por mí mismo porque no busco mi voluntad, sino a la voluntad del Padre que me envió. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, nadie hace la voluntad de otra persona a no ser que se someta. Nadie. Y él dejó claro, como se dice a menos aquí por derechas y por izquierdas, dejó claro que él había venido en todo a hacer la voluntad del que le había enviado. En todo. Y fue así, claro que fue así. No se desvió ni a derecha ni a izquierda de eso. Él vino a hacerlo, él no se apresuró, porque a veces nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero nos apresuramos. Y vamos a destiempo de la voluntad de Dios. Él no. En todo momento, en todo lugar, siempre es lo que hizo. Él se sometió a su Padre. Otra cosita es que él fue un constructor a través de su vida. Él fue la piedra angular de la edificación del reino. Eso es lo que él fue. Fijaros en Hechos capítulo 4, versículo 11, ¿qué se dice? Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Como yo no entiendo nada de construcción, yo me he tenido que informar, porque yo no sé de construcción, yo digo, ay, qué casa tan bonita, ya está, ¿no? Pero la piedra angular en una construcción es de suma importancia, porque sirve de referencia única a todo el resto de la construcción. Y el resto de la construcción, gracias a la orientación de la piedra angular, pues se determina la posición, la solidez y la estabilidad de toda la estructura. ¿Sabéis quién declaró estas palabras? Pedro. Pedro dijo eso y lo dijo ante el Sanedrín, las personas más importantes religiosas de la época. Y les dijo, vosotros los que debíais ser los constructores, no solo lo habéis hecho mal, sino que habéis desechado a la piedra angular. Y al desecharla, nunca podréis construir bien el reino de los cielos en la tierra. ¿Recordáis cuando Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Recordáis el texto, más o menos? Pues Jesús se lo pregunta. Y ahí todos hablan, porque eso sí, nos gusta hablar en general. Y ellos hablan, pues dicen esto, dicen lo otro. Entonces Jesús, que era muy buen pedagogo, les lanza la pregunta. ¿Y quién decís vosotros que yo soy? Porque los otros pueden pensar cualquier cosa, pero vosotros habéis vivido conmigo. Ahí hubo un mutis. Primero todos hablaban, ahora boca callada. Y Pedro, que no lo dijo, esa fue inspiración del Espíritu Santo, Pedro dijo lo siguiente, tú eres el Cristo, el ungido, el Mesías que estamos esperando. El Hijo del Dios viviente. Y al decir Dios viviente, está pensando en ese constructor del reino, en esta piedra angular. Por eso más tarde les dice a estos al Sanedrín. ¿Y qué le dice Jesús? Y ahora sí sale en pantalla. Pues Jesús le dijo, y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca, paremos aquí un momento, porque la palabra Pedro, o sea, porque le cambió de Cefas a Pedro. Entonces, Pedro significa roca. Y uno dice, pues es esto. Y los católicos lo han cogido para decir, pues Pedro, el primer papa. La cabeza visible. No estaba diciendo esto. Sobre la verdad que tú has declarado, Pedro, que es una roca,
yo construiré mi iglesia. Yo. Porque yo soy la piedra angular. Por tanto, la construcción tiene que basarse en mí. Porque yo soy la piedra sobre la cual todo será edificado. Todo será edificado. Así que él era el hijo constructor. Eso es lo que significa hijo. El constructor, el tecton. Y ahora vamos a nosotros. Ahora vamos a nosotros. Antes, en la segunda venida, que no quiero olvidarme, por quien lo busque y lo lea, en la segunda venida, la palabra hijo de Dios tiene que ver con rey y reinado, porque a los reyes se les llamaba hijos de Dios, ¿vale? Pero eso es otro tema, pero solo por si lo leéis y decís, ay, pues no, porque mira aquí, pues que sepáis. Ahora sí, vamos a desentrañar el término hijo de Dios referente a nosotros. ¿Por qué se nos llama hijo de Dios? Y hay un texto súper conocido que es Juan. ¿No? ¿Te has pasado? Ah, sí, perdón. Sí, me he dejado una cosa. Gracias, Elena, por estar al tanto. Y la tercera cosa que Jesús hizo como hijo constructor es que le dio descendencia. Ahora bien, no tuvo hijos, no se casó. ¿Cómo dio descendencia? Pues aquí lo dice, y lo voy a leer. Pero quiso el Señor quebrantarle sometiéndole a padecimiento, porque cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá, ¿qué verá? Su descendencia. Sí dio descendencia, sí sigue dando descendencia. Prolongará sus días, ¿a través de qué? A través de la descendencia. Y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Jesús da descendencia al Padre y la sigue dando a través de su vida. Nosotros somos una muestra de esa descendencia. Y la seguirá dando, porque la descendencia es mientras uno está vivo, ¿verdad? Y mientras uno, como digo yo, puede dar descendencia. Ya sabemos que las edades pasan. Pero Él sigue dándola. Y Él no parará. Hasta su segunda venida, que como rey, el término hijo de Dios pasará a ser otro, ¿vale? Así que ahora sí, gracias Elena por avisarme, yo me embalo. Muy bien, ahora sí, vamos a ver el término hijo de Dios aplicado a nosotros. Y vamos a ver un texto súper conocido, que es Juan 1:12. Y sale aquí en pantalla. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. ¿Veis cómo se escribe en griego la palabra hijos? ¿Os acordáis de hijo de Dios y aquí nos llama hijos? Es la misma. O sea, nos está llamando constructores del reino. Nos está llamando eso. Y la mejor referencia es que por adopción podemos serlo. Y ahí sí, la mejor referencia tiene que ver con algo que va a salir en imagen y voy a explicar un poquito para que se entienda. Bien, aquí tenemos a José ya en Egipto, sus dos hijos ya mayores, no eran niños, ya eran mayores, ahí en Egipto, y su padre Jacob allí. Y entonces Jacob ya era viejito, iba a bendecir a los hijos, y lo que se solía hacer es, la mano derecha se ponía sobre el primogénito, y la mano izquierda, si había otro, pues sobre el otro. Y llama a Efraín y Manasés, los dos hijos de José, con Asenat, una mujer de la nobleza egipcia. Y Jacob cruza las manos. Y José dice, mi padre ya está viejito, se ha confundido. Y se lo dice, y Jacob le dice, no me he confundido, yo sé lo que me hago. Y entonces, atención a lo que dijo Jacob. Ahora pues, tus dos hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a Egipto, míos son.
No mis nietos, no. Míos son. Efraín y Manasés serán míos como lo son Rubén y Simeón. Aquí tenemos una adopción en toda regla. Eso es una adopción en toda regla. No eran, pero pasan a ser. Tanto es así que si vais a cuando se hicieron los censos del pueblo de Israel, están contabilizados dentro de las tribus de Israel. Pasaron a ser de él. Así que eso fue una adopción. Y nosotros, gracias a lo que hemos leído en Juan 1:12, gracias a esa adopción, entendemos que cada hijo de Dios es un tectón. ¿Qué eres tú? Un tectón, un constructor del reino de los cielos aquí en la tierra. Eso es lo que tú y yo somos. Quizá algunos han pensado que, bueno, ser hijo de Dios significa, yo hago una oración de fe, yo digo que sí creo y luego yo vivo tranquilamente mi vida. Y el Señor me va a ayudar en todo. Pero eso, hermanos, no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que dice la Biblia. Si te lo enseñaron así, con todo respeto por quien te lo enseñó, no lo había leído muy bien la persona. No vamos a decir te engañó, porque eso sería como querer hacer mal, no. En ignorancia a veces las cosas se dicen, pero esa no es la verdad. Eso no es lo que aquí se enseña. Aquí se enseña que tú y yo hemos sido salvados para un propósito y misión. Que Dios te ve así. Y vamos a ponerlo en pantalla. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, no para vivir la vida tranquilito, no para decir, yo tengo un problema, Mayday, ¿me ayudas? No, para buenas obras, las cuales, ¿quién las preparó de antemano? Dios. ¿Para qué? Para que andemos en ellas. A mí eso no me dice nada de una vida relajada, ¿verdad? Como yo siempre pongo el ejemplo, porque me encantan las hamagas y el agua de coco. En la hamaca tomando agua de coco. No. Tú y yo hemos sido salvados para un propósito y una misión. Y eso es ser un tectón. Punto. Eso es lo que tú y yo somos. Y Pablo va a citar algo que tiene que ver con construcción. Fijaros. Para los que tomáis nota, 1 Corintios capítulo 3, versículos del 11 al 13. Dice, ahora bien, si sobre este fundamento, Jesús, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer. Eso es el día del juicio, hermanos. No es que de noche trabajamos y de día se ve la obra, no. Porque con fuego será revelada y el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. De cada uno. La pregunta a hacernos, y creo que es de ley hacérnosla porque tenemos que reflexionar, es, ¿yo soy un tectón del reino o de mi propio reino? ¿Qué es lo que construyo? Claro, hemos de tener una casa, evidentemente, hemos de tener un trabajo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de si mi mira solo está en construir aquí. Y en construir para mis hijos aquí. Porque ya sabemos lo que la palabra dice, no nos vamos a llevar nada. Ahora, lo que tú construyes para el reino de los cielos, eso será contabilizado. Porque eso no va a ser heno y hojarasca que se va a quemar. Eso cuando sea probado, pasa por el fuego y queda. Por tanto, nuestra misión, ¿cuál es? ¿Acaparar para aquí? ¿O ver
para allí. ¿Cómo estamos edificando? ¿Qué estamos edificando? Ahora, ser tecton implica, ay madre, sumisión. Vaya, no ha cambiado. El que me ama, atención, obedecerá mi palabra. Y mi Padre lo amará, vendremos a él y haremos nuestra morada en él. Eso está en Juan 14, 23. Ser hijos de Dios, ser constructores del reino, implica sometimiento a Dios. No implica, yo vivo mi vida, hace lo que bien me parece, porque entiendo que eso es la vida cristiana. Y eso sí, cuando tengo un problema, que todo el mundo ore por mí. Que está bien orar, claro, pero no implica eso. ¿Entendéis por dónde voy, verdad? Ser hijo de Dios implica sometimiento y obediencia. Ahora te voy a hacer una pregunta. Tú piensa. Cuando tú lees algo aquí, ¿de qué tipo de persona eres? ¿De los que ponen peros? ¿O porque Dios lo dice, le obedeces? Los que ponen peros leen, sí, y lo entienden, porque hoy en día no somos analfabetos, así que lo entendemos, sabemos leer, pero comenzamos con el pero. Sí, ya lo entiendo. Hombre, pero eso es difícil. Hombre, Dios me ama mucho. No va a ser, no puede ser. Sí, lo entiendo, pero alto. Estamos en el Nuevo Testamento, la gracia. Por tanto, la ley abolida. Estamos ahí, lo entendemos, y como somos muy cocos, decimos, esto lo tengo que estudiar. Cuando lo sepa bien, ya lo obedeceré. O eres de las personas que dicen, mira, yo no sé mucho. Lo leo, aquí lo dice, yo sé que esto es la palabra de Dios, me pongo a hacerlo. Porque la Biblia dice, en tu luz veremos la luz. Nadie que no comienza a practicar en obediencia y en sumisión va a recibir más, aunque lo pida en oración. Dios dice, lo que sabes de mí, ponlo en práctica. Obedéceme. No tienes, más tarde sabrás. Personalmente, y no me pongo medallas, pero yo aprendí eso. Y aprendí que cuando lo leo, digo, ok, oído al parche. Y comienzo a practicarlo. Sí que sigo estudiando y sigo investigando, pero como ya lo he comenzado a poner en práctica, me viene más luz. Porque Dios quiere dar luz a los hijos obedientes. Él no despilfarra para los que no son obedientes. Y nos ama mucho. Pero no tiene que ver una cosa con la otra. No tiene que ver una cosa con la otra. Y después, ser tecton, que tú seas un tecto, implica que des evidencias. ¿De qué? De que eres un hijo de Dios. Mírate, hermanos, yo creo que en todos los lugares, aquí hay de muchos países, así que igual, en otros países no pasa. Pero aquí se comienza a excavar para hacer una obra. Y tú ves que se excava y se hace un hoyo bien grande, ¿verdad? Y se ponen fundamentos, el encofrado. Pero tú después, ¿qué ves? ¿Qué se va construyendo? Pum, 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 hasta que el edificio está hecho. Y los obreros son muchos. Y los obreros tienen una fecha límite para cumplir. Y nosotros tenemos que ser muchos para construir el reino de los cielos. Y nosotros tenemos una fecha límite. La fecha límite es o te mueres o Él viene. Pero esa es la fecha límite. Eso es así. Porque cuando te mueras ya no construirás nada. Ya te llevas a la tumba los materiales con los que construiste. Cada cual sepa. Así que eso es importante. Mirad, ¿sabéis cómo se da evidencias de filiación? Así, a grosso modo. Sale en pantalla. ¿Sí? Gracias. Los verdaderos hijos de Dios andan como Cristo anduvo.
aman a Dios y al prójimo, buscan la justicia del reino antes que su propia gloria. Claro, no somos perfectos. A veces es como los que hacen la obra, ¿no? Hacen una pared y cuando la han hecho han dicho, está torcida. Hay que tirarla abajo. Hay que hacerla de nuevo. Bueno, Dios tiene suma paciencia con nosotros, ¿sabéis? Y espera. Y tiene misericordia. Y espera. Pero nosotros hemos de construir y construir bien. Y construir bien. Los que te ven pueden ver, valga la redundancia, quién realmente eres. Pregúntatelo. Los que me ven, y eso se aplica a todas las áreas, se aplica a la escuela para los niños, se aplica al instituto, se aplica a la universidad. Bueno, aquí no creo que, igual alguien está echando una carrera, no sé, pero se aplica a todas las áreas, se aplica en casa, se aplica en el trabajo, se aplica con los vecinos, en todo lugar. Menos en el metro si nadie te conoce, ahí no te preocupes. Pero si no, se ve y se tiene que ver. Porque si no se ve, tienes un problema. Algo no entendiste. No entendiste para qué fuiste salvado. Y eso es un problema. Y lo tenemos que hacer todos juntos. Y como he dicho, hay una fecha. Hay una fecha. Nosotros somos los constructores de este tiempo. Hablamos de los profetas, hablamos de los discípulos, hablamos de los apóstoles, pero nosotros lo que somos son los constructores de este tiempo. No nos olvidemos. No nos olvidemos, porque eso es lo que tú y yo somos algo. Jesús dijo unas palabras en un contexto, pero que se aplican muy bien a nosotros hoy. ¿Qué dijo Jesús? Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Y uno dice, a mano a la espada, como se querían los celotes. Los celotes pensaban que por la opresión romana ellos tenían que conquistar para que el Mesías viniera. Y lo tenían que hacer a la fuerza. Ellos se imaginaban un Mesías guerrero. Por eso que Jesús no les encajaba. Entonces, este texto, la palabra aquí, es biacetai. Y biacetai puede interpretarse de dos maneras, ¿vale? Una, que el reino de los cielos es atacado por los violentos, por los que no son del reino. Y la otra es que el reino avanza con fuerza y solo los que tienen energía hacen que esa obra avance. Y no estoy hablando de energía anímica, estoy hablando todo. Así que, por las palabras de Jesús en otros textos, sabemos que no se refiere a sacar la espada. Él vendrá con espada, no nos preocupemos, y pondrá todo en su orden. Pero ahora se refiere los violentos a aquellos que actúan con determinación, con fidelidad, con perseverancia, y ya podemos añadir el resto para que el reino de Dios se establezca en la tierra. Y con oración también, pero solo con oración no. ¿Entendéis? Porque hay que demostrar evidencias de filiación. Entonces, amados, somos esas personas esforzadas, perseverantes, o somos de los que tiran la toalla. Ir contracorriente es complicado. Cuando yo veo a la gente en la obra, yo veo esos pobres paletas. Llueve, hace sol, se mueren de calor, ahora se pelan de frío, a la intemperie. Ahora, yo no sé, el mortero se les cuece rápido y hay que volver a hacer otro mortero, con lo que eso cuesta. Los ladrillos, son gente muy esforzada. Ellos saben que esa obra se tiene que terminar. La pregunta es, ¿lo sabemos nosotros? Porque esa es la pregunta.
que debemos hacernos. Así que voy a sacar un versículo muy interesante en Apocalipsis. Y va a salir aquí y vamos a leerlo. El vencedor heredará todas las cosas y tendrá relación filial con Dios, mientras que los cobardes, incrédulos y practicantes de diversas iniquidades serán condenados a la muerte segunda en el lago de fuego. ¿Quién encabeza la lista de los que no entrarán? Vamos a marcarlo. Los cobardes. Fijaros que dice los incrédulos, los ateos, los agnósticos, aquellos que dicen, bueno, yo no sé si Dios existe o no, algo debe haber, pasemos. No dice los que hacen diversas, practican el pecado. O sea, aquellos que la Biblia llama impíos de remate. Tampoco. La encabezan los cobardes. Dice que los cobardes no entrarán. ¿Quiénes son los cobardes? Pues aquellos que por temor, por falta de valor, no tuvieron la fuerza necesaria, sino que se les predicó el Evangelio, y como era facilito eso del Evangelio, porque es por gracia, dijeron, ok, yo me apunto. Todo beneficios, ninguna responsabilidad. Pero esos abandonan. Esos no siguen y permanecen. Y esos son los cobardes. Y aquí no son palabras de Dios, y yo sé que son duras, pero dice que no entrarán. No entrarán. Entrarán personas salvados por su gracia, personas de calidad. ¿Y cuáles son las personas de calidad? Los valientes, los esforzados. Y atención, no hay hora de jubilación. Los paletas se jubilan, tú y yo no. Mientras tengamos vida, no hay jubilación. ¿Ok? Así que, hermanos, esa es la palabra que el Señor me dio. Y hoy hemos desentrañado ese enigma. Hemos visto qué significa ser un hijo en la concepción bíblica. Hemos visto qué significa hijo de Dios aplicado a Jesús y hemos visto hijos de Dios aplicado a nosotros. Al comienzo habéis escuchado unas palabras y estas palabras, está más lentito, vale. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y lo que entiendas que el Señor de parte suya te ha dicho, tiene que estar en tu corazón. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica. Yo ya soy mayor. ¿Estás vivo? Eres un tectón. Eso es lo que... Sobreedificando, pero tenemos que sobreedificar, porque el edificio no se terminó, no se terminó. Amén. Así que te dejo con estas palabras. Soy un constructor, un tectón de la casa del Padre. Eso es lo que tú y yo somos. Así que espero que la palabra os haya bendecido y que podáis todos juntos ponerla en práctica.